Analía, no sé si vos me ves o me escuchás. Sí, Soy la Silvia, doctora ¿cómo Silvia estás? Lamberti. Ay, sí, buscaba tu nombre, por eso. El tema es que no pude cambiar el nombre de la cátedra antes de entrar y como tengo la compu recién instalada, no tengo los otros enlaces, así que no No hay pude problema. cambiarles el nombre para que se dieran cuenta, así que les pido disculpas. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a aprovechar, ya son 7:10. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este primer encuentro de formación del ciclo 2021. Bueno, yo soy Angie Venecia, trabajadora social del equipo de coordinación del Centro de Acceso a la Justicia. Están también mis compañeros del equipo que me acompañan. Bueno, hoy me tocó ser la presentadora. A este encuentro lo llamamos Infancias y Adolescencias, Circuitos Institucionales y Abordajes desde una Perspectiva de Derechos. Y tenemos el placer de contar con dos profesionales con un lindo recorrido que nos van a aportar mucho conocimiento y experiencia. Ellas son, bueno, Silvia Lapugnani, quien recién se presentó, psicóloga, docente de grado y posgrado, y coordinadora del programa Punto de Encuentro Familiar de la Universidad Nacional de Rosario. Y también nos acompañan Luisina Finos, licenciada en Trabajo Social, investigadora en el campo de Infancias y Familias del Centro de Investigación en Campos de Intervención en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, antes de comenzar, digamos, vamos a hacer algunos como recuerdos en relación a la tecnología que hoy en estos tiempos de pandemia a las que nos tenemos que acostumbrar un poco, tratar de mantener los micrófonos silenciados para no generar disturbios mientras las compañeras exponen. Y bueno, y después lo que los invitamos es a generar algunas preguntas mientras las profesionales van hablando, para después al final del encuentro poder hacer ahí un vaivén de, de preguntas y de reflexiones en relación a lo que nos compartan. Bueno, no sé si no organizamos quién quería exponer primero, están eh, a disposición si alguna de las dos quiere empezar. Bueno, hola, buenas tardes. Hola Silvia, hola a todos. Yo como bueno, justo antes no hablé, entonces no sé Silvia, si querés que arranque, no tengo problema. ¿Sí? Dale. Bueno, vamos con vos, Liz. Gracias. No, por favor. Bueno, como me presentaba, mi nombre es Luisina Finós, yo soy trabajadora social, hace más de 10 años que me recibí y un dato que cuando me convocan, que agradezco esta convocatoria para el programa de acceso a la justicia, mi intervención disciplinaria siempre fue con otros profesionales. En principio mis comienzos estuvieron en los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación, allí estuve 5 años. Después estuve otros 5 años en la Dirección de Infancias y Familias de la Municipalidad de Rosario, puntualmente en el equipo norte, y hacía sede en uno de los CCB, que son los centros de convivencia barrial que tiene la municipalidad, que tiene 33. Yo estaba en la zona de Travesía y Juan B. Justo. Después de eso, hace 2 años y medio atrás, concursé en un concurso interno que se abrió en el municipio para ser parte del servicio local de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Rosario. Bueno, les comento que en ese recorrido, para mí es un placer trabajar en infancia, lo elegí desde mis comienzos y lo sigo eligiendo. Desde hace un tiempito me invitaron a participar del centro de investigación que dirige la doctora Alicia González Aibene, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, que pertenece a la UNR. Con esta introducción era cuando un poco me pedían hablar de los circuitos institucionales
que existen en Rosario y el abordaje que realizamos desde la intervención profesional. Yo hoy en día trabajo en un equipo interdisciplinario con psicólogas y abogadas. Pero bueno, antes de todo eso, yo en mi presentación me pueden cortar, no tengo ningún problema si hay alguna duda o voy muy rápido, porque suelo hablar rápido. Entonces, si me quieren cortar y hacer una pregunta, no tengo problema. O lo escriben y respondo, no me molesta, por el contrario, prefiero el estilo conversatorio. Bueno, cuando empezamos a hablar de este nuevo paradigma que es en el campo de la infancia, y un poco se me generaban estas preguntas como para hacerle, cuando pensamos en infancia, ¿cuál es la institución que en principio se nos viene a la cabeza? Es por un lado la institución familia, y por otro lado, una que transita mucho la infancia es la escuela. Vemos escuelas, por ejemplo, no sé, pienso en el Normal 1 acá de la ciudad de Rosario, que cumplió 142 años, y después digo, la Convención Internacional por los Derechos del Niño está por cumplir 32 años. Entonces, hubo un tiempo que es ese sistema, que no era el sistema, sino que estábamos hablando del patronato, que era lo que nos traía una situación irregular, o en donde se hablaba del menor, en el cual seguimos transitando ese cambio de paradigma, ese cambio cultural, para empezar a hablar hoy en día de un sistema de protección integral de derechos en infancia. Ahí cuando hablamos de este sistema de protección integral, cabe bien mencionar que en principio la ley, la 26.061, es del año 2005, esa es la ley nacional. Después, en el año 2009, es la 12.697, que es la ley provincial de promoción y protección de derechos de infancia, que en Santa Fe se promulga recién en el 2010. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tiene 10, 11 años esta ley, una ley que nos trae muchas instituciones nuevas. ¿Qué quiero decir? Antes, cuando hablamos del cambio de paradigma, lo que implica es una desjudicialización de las problemáticas sociales, de las problemáticas asistenciales. Entonces, en esa desjudicialización se crean muchos organismos nuevos que trae la ley. No es menor que la ley, ya les digo, en el 2009, aquí en la provincia de Santa Fe, ya promulgaba un servicio local de promoción y protección de derechos, y recién es hace 2 años atrás, en el año 2018, que esa institución es creada. Digo que eso no es un dato menor, porque, bueno, eso llevó, quienes participábamos, quienes venimos de la infancia en la temática, veníamos reclamando que veníamos poniendo en agenda los colegios profesionales, colegio de psicólogos, el colegio de abogados, el colegio de trabajo social, veníamos poniendo en agenda la falta de un servicio local de primer nivel en la municipalidad de Rosario, en la ciudad de Rosario. Las comunas, municipios de cercanía ya lo tenían instalado, pero en Rosario todavía no. Que se decía, no, pero como está la dirección de infancia, hace eso. Y no, la dirección de infancia con los CCB tenía otro tipo de trabajo. Bueno, ahí me de protección integral de derechos, yo siempre digo de la pirámide. No sé si ustedes en las distintas carreras, yo sé que son distintos de graduados y estudiantes avanzados de distintas carreras de la UNR, no sé si este de la pirámide. Yo tenía una pirámide por acá, porque digo, por las dudas, me pongo una. La pirámide lo que nos trae, sé que sale al revés las letras, pero es esto de que en la base las políticas sociales son primordial para este sistema. Luego están las medidas de protección integral en el medio, y en ínfima parte lo que tenemos que solicitar son medidas de protección excepcional. Esta nueva ley lo que nos trae es hablar de la Defensoría de Niñez, que nosotros tuvimos en principio a nivel provincial y después hace muy poco que está la Defensora a nivel nacional, pero es ese organismo contralor que permite
controlar y visualizar los avances en políticas de infancia. Cuando un poco esto hablábamos de qué transmitirles de este gran sistema de protección integral, ¿cómo está constituido? En principio está constituido por procedimientos, está constituido por MPI, que son me van a escuchar 20 veces que digan las MPI, que son las medidas de protección integral, las medidas de protección excepcional, que tienen que ser ínfimas, muy poquitas, cuando se llegan a solicitar, estos organismos descentralizados que confeccionan estas acciones como organismos administrativos, y fundamentalmente con políticas, programas, procedimientos y recursos económicos para las políticas de infancia. Por eso yo decía esto de la base de la pirámide, para mí es nodal. Y cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de políticas educativas, hablamos de políticas en relación a las viviendas, hablamos de política en relación a la seguridad social, que ha habido bastantes avances con la asignación universal por hijo, pero bueno, aún falta. Yo no quería desestimar, pero por el contrario, quiero incitar a que sigan siendo parte de este sistema de protección integral de derechos de infancia. Aquí en la ciudad de Rosario, por un lado está ese primer nivel que habrán escuchado nombrar, que es el primer nivel de intervención, que está formado por todas y cada una de las organizaciones nacionales, provinciales y municipales que están en el territorio, como también las organizaciones del tercer sector, ONG, podemos decir. Y en ese segundo nivel de intervención va a estar la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niñas, adolescentes y familias, que depende de la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, que eso estaría dentro del desarrollo social de provincia. A mí, insisto, en otras provincias es de otro modo, pero acá en Rosario, en provincia de Santa Fe, hablamos de esto. Del primer nivel somos todos los que estamos en territorio, y un segundo nivel, que es el que ejecuta o realiza esas medidas excepcionales, es la Dirección Provincial de Niñez. Como articulador entre estos niveles, dígase el primer nivel y el segundo nivel, podemos hablar de este servicio local de promoción y protección de derechos de infancia. Y ahí, bueno, en mi especificidad y siendo parte, les quería contar un poquito desde cuándo fue creado. Bueno, es creado por un decreto municipal, que es me parece que el 242, en el año 2018. El servicio local en sí se crea en el mes de febrero del 2018. Eso fue un concurso que se hizo con los colegios profesionales, con los sindicatos, con el personal del municipio, en el área de personal, y nosotros empezamos a trabajar en el mes de noviembre del 2018. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando ingresamos ya había situaciones dentro del servicio local. Eso no es un dato menor. Después, contarles cómo nos distribuimos en esto de que sea una política descentralizada. Si voy muy rápido, me hacen señas. Con esto de que sea una política descentralizada, el servicio local aquí en Rosario, lo que dispone son de esta triada que digo yo: trabajo social, abogacía y psicólogos o psicólogas. Psicólogos, no, son todas psicólogas, así como decir psicóloga. La triada hay por distrito. Por un lado está el equipo de admisión institucional, por otro lado, en el que yo formo parte, que es el equipo del distrito oeste. Después, equipo para la zona norte-noroeste es un mismo equipo, y para la zona del distrito sur-sudoeste es un mismo equipo. A lo que hoy somos 12 profesionales. De esos 12 profesionales es la labor del equipo de admisión institucional, que ahí, como para ustedes contarles cómo es el abordaje, a qué es lo que estamos realizando nosotros desde los servicios locales, se apunta al fortalecimiento familiar, al que si yo confecciono una MPI, una medida de protección integral, la hago para incluir a ese grupo familiar
en programas, en planes, en acciones que beneficien a esa familia y ingresa porque hay una vulneración de derecho de ese niño o esa niña. Nosotros en esto que les hablaba del equipo de admisión, llega un informe. Quizás ese informe llega solo, por ejemplo, el socioeducativo, pero tiene que hacer una reconstrucción. Entonces, ¿qué le solicita el equipo de admisión? Solicita el centro de salud. ¿Conoce a esta familia? ¿Tienen algún contacto? Porque, no sé, los niños no van a la escuela y lo planteó el socioeducativo que intentó, hizo varias acciones para que estos niños, niñas regresaran, retomaran su escolaridad y no lo logró. Entonces, el equipo de admisión solicita ampliación a quien esté en el territorio. Puede ser desde el CCB, que es el Centro de Convivencia Barrial, puede ser el Centro de Salud. La intencionalidad es que sean todos los actores que están en ese territorio, hasta puede ser un club, una vecinal, pero esa misma familia que transita o que una institución ha presentado, ¿cómo es vista también? Por eso también, a ver, lo que tratamos de hacer mucho foco es que realmente se haya agotado esa intervención o esa referencia que tiene la familia con ese territorio para recién allí presentar la situación a un servicio local. Porque no es menor que un niño o niña tenga abierto un legajo, que tenga un número de legajo en un servicio local. Hoy justo hablaba con la administrativa, una recepción que es Lili, y le digo, Lili, ¿qué número vamos en estos 2 años que tenemos de ejercicio? ¿Qué número de legajo está abierto? Quiere decir, ¿cuántos niños tenemos estos 12 profesionales que estamos trabajando acá? Me dice el número, mira, Luba, 1884, creo que era 1884. Es muchísimo, es muchísimo. Ustedes dirán, de esos 1.800 llegan a esos 3 equipos distritales, porque recordemos que son 3 equipos distritales. Ya dijimos en el oeste, norte-noroeste y sur-sudeste. No llega todo a los equipos distritales. Llegará un 50%, porque algunas acciones son desde el equipo de admisión, dar una lectura. Si no es para pasar a un equipo, lo que se hace es redireccionar. O si es una cuestión que hay que elaborar una denuncia inmediatamente, bueno, hacer algo, pero una acción rápida, si se puede y si la situación lo amerita, y porque si no, el pase a equipo, que ahí es otra instancia en la cual el equipo de admisión nos presenta una situación para que trabaje el equipo interdisciplinario del distrito, lleva un tiempo. Y acá no es necesario también aclarar que el servicio local no dispone de una guardia. ¿Qué quiero decir? Que hay un riesgo de vida cierto, inminente, o hay una cuestión, eso va a la dirección provincial. No tiene que esperar un tiempo que pase por el servicio local para que el servicio local defina es gravísimo, para que eso pase directamente. ¿Se entiende? Yo no quiero como me ataco, pero bueno. A mí me pareció interesante que ustedes estén como al tanto de cómo se aborda la situación. Hay algo que cuando decíamos, bueno, este abordaje en perspectiva de derecho, cuando nosotros empezamos a intervenir, primero las leyes de protección integral son las que orientan nuestro accionar, pero así también las leyes de salud, la ley de salud mental, la correspondiente, las leyes que implican la erradicación de la violencia de género, es también otro orientador. Y algo que a lo mejor los abogados aquí están al tanto, pero las 100 reglas de Brasilia, que son para el acceso a la justicia de personas vulnerables. Bueno, ahí traerles como una situación, ejemplo, nosotros al estar en el distrito oeste, está la comunidad Cuom. Nosotros nos toca una situación de una mamá con 4 niñas, en la cual, muy compleja, estamos sola, la niña más grande creo que tenía 13 años y el más chiquitito 3. Ella sola hace unos 6 años que está aquí en la ciudad de Rosario, pero no habla castellano. ¿Y cómo nos empezamos a dar cuenta? Nos presentan la situación, pasa por el equipo de admisión, llega al equipo del distrito
En principio, bueno, uno sostiene una reunión intersectorial con las instituciones que están en ese territorio, convocamos al centro de salud, convocamos a la escuela, convocamos al CCB. Nos plantean la cuestión de riesgo que veían, más que todo de vulneración de derechos de esas niñas. Ahí lo que hacemos es convocarle una entrevista. Cuando la convocamos a ella, a esta entrevista, a esta mujer, madre, lo que veíamos que era una cuestión que nos asentía con la cabeza, pero uno se da cuenta que no nos entendía. Ella no nos entendía a nosotras y nosotras tampoco la entendíamos a ella. ¿Y por qué era? Mujer, ya tiene 35 años. No hablaba la lengua, no hablaba el castellano, hablaba propiamente el cuom. Y ahí dijimos, y por eso lo entrecruzaba con las reglas, las 100 reglas de Brasilia. Como organismo administrativo, que es un servicio local, convocamos al área específica, la Dirección de Pueblos Originarios, que hoy en día depende de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, para que auspiciara de traductor. Entonces convocamos, decía, una traductora de lengua com para que en todos estos actos administrativos que desempeñaba ese servicio local, esta mujer nos pueda entender y que nosotros la podamos entender a ella. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Ya hace como 7, 8 años que vive acá en Rosario. A ver, nosotros estamos en un cuarto piso del correo, le tenían terror subirse al ascensor. Bueno, la tuvimos terror a subir a un colectivo, porque a veces se piensa, bueno, de la comunidad Cuom, que está mucho en el centro, algo. No, todo por el contrario. Ella con sus niñas estaba muy adentro de su casa, con una realidad muy compleja, no adquiriendo cuestiones de condiciones de vida básica, y en la cual ahí pudimos, auspiciando con pensar una estrategia en ese plan de acción, involucrar a un traductor, que vos decís, estamos acá en la ciudad de Rosario, pero sí, involucrar a un traductor de lengua cuom que nos pueda traducir. Eso generó como una base, como un piso mínimo para que nos entendamos en cuestiones de cuidados para sus hijos, hijas. Bueno, eso como cuando les quería como en esta estructura organizacional, en estas leyes o perspectivas que tenemos en cuenta, ya les digo, no es solo la ley de protección de derechos de niñas y niños, sino son estos otros entrecruzamientos que vienen desde la formación disciplinar de cada uno de nosotros, como así también de estas leyes que nos dan marco, y por eso les sugiero, si tienen la posibilidad, lo buscan por internet, sale como un PDF, esto de las 100 reglas de Brasilia, que no es exclusivamente para un tribunal, sino que a nosotros como organismo administrativo nos ha servido y nos ha sido de utilidad para pensar cómo llegar a estas personas que no nos entendía y nosotros tampoco la entendíamos a ella. Por eso quería como contarles en esa línea que ahí apuntalamos con esta posibilidad y esta referencia en el territorio, en esta referencia de su comunidad, a ese fortalecimiento familiar. Después les quería traer como indicadores, los cuales nosotros evaluamos en la intervención. Esto que les digo, en principio nos llega una situación, hacemos un acta institucional, más que todo en el PASE. Después convocamos a esas instituciones, porque más allá del papel de ese informe, ¿qué podemos ampliar? ¿Qué nos pueden traer o aportar de esa historia de vida de esa adulte y esos niños que están en ese grupo familiar? Entonces, para nosotros es sumamente relevante con esas instituciones en las que están en el territorio, que nos aporten su mirada para construir juntos un plan de acción. Eso es fundamental porque, a ver, el servicio local no dispone de recursos propios, sino que nos manejamos con los recursos de las otras áreas. O puede ser el SPV, que es el Servicio Público de la Vivienda, o con áreas de salud, porque requeremos una internación para algún miembro de la familia. Pero bueno, insisto, nosotros no tenemos un recurso propio, sino que nos valíamos de los recursos de las otras instituciones municipales, provinciales o nacionales. Dígase, esto que hablamos antes de las asignaciones. Las asignaciones a veces no las cobran los niños,
porque los niños viven con la abuela o viven con la tía, y en esto de pedir las adendas, que para uno dice, pero pedí una adenda, que no debería llegar un pedido al servicio local por una adenda. Una adenda, para los que no saben, es que alguien de la tercera generación del grupo familiar, si está a cargo, al cuidado de esos niños, pueda percibir, por ejemplo, esta abuela o esta tía que está a cargo de la crianza y del cuidado de esos niños. Porque tenemos como muchos casos también que se destraba solamente por esto, se hace un pedido a la CENAF, en la Secretaría Nacional, que vía un informe de adenda, lo solicita para que el ANSES cambie quién es el titular de esa asignación. Pero insisto, ahí está vulnerado un derecho del niño, pero por eso no tiene que llegar a un servicio local, porque eso, insisto, se puede destrabar antes y se puede destrabar desde el territorio con una solicitud. Después, algo que me parecía importante como retransmitirles es esto de las medidas excepcionales, son de lo excepcional de lo excepcional. Nosotros en el equipo podemos como tomar como indicadores y medir, si les hago, a mí me gustan mucho los números, si les hago así como unos números, tenemos unas 200 situaciones de las cuales las actas institucionales o actas familiares, actas acuerdos, son acuerdos con las familias y las instituciones, llegarán a ese mismo número o más, y las medidas de protección, no todas los legajos abiertos en el distrito implican la confección de una MPI. Eso también es un porcentaje ínfimo, será el 20%. De las que tenemos, yo les hablo del distrito oeste, que es en el que estoy con mis compañeras psicóloga y abogada. De esas actas de acuerdo que generamos y que después nos volvemos a ver, no todas llegan, insisto, no todos los grupos familiares llegan a que confeccionemos una MPI. Si ya evaluamos que en ese plan de acción hay algo que fracasa o algo que no se puede, ahí recién generamos una MPI. Si esa medida de protección integral fracasa, no tiene avances, vemos que por el contrario sigue vulnerando los derechos de niñas, niños o adolescentes, recién ahí solicitamos una medida excepcional. Nosotros, por servicio local, se solicita vía un formulario 11 que se llama, que es cuando en el formulario 11 vos ponés cuando fracasa, cuáles son los intentos que hiciste previamente a solicitarla. Ese es un modo, previo siempre un llamado al equipo de admisión institucional de la dirección provincial. Y después, o si no, si es algo de riesgo, cierto, inminente del ya, es vía un 58 bis. Que nosotros los 58 bis que nos ha tocado, que un 58 bis es una medida de urgencia. Eso sí se le pide a la guardia de la dirección provincial. Los que nos han tocado siempre fueron en paralelo con una denuncia por alguna cuestión delictiva. ¿A qué me refiero? Hay cuestiones de prostitución infantil propiciada por los progenitores. Entonces, en ese caso, yo no voy a esperar a la confección de un F11, el cual el F11 me puede llevar 20, 30 días, porque es toda una labor llenar un formulario interdisciplinariamente que sea para pedir una medida excepcional. Si yo tengo que pedir porque hay un riesgo del ya y estamos hablando de un delito, yo lo hacemos en paralelo. Se pide el 58 bis a la dirección provincial y en paralelo se realiza una denuncia con el delito cometido y se eleva esto al MPA. Bueno, ahí era un poco hacerles como esta introducción. Si ustedes me quieren preguntar algo, bienvenido sea. ¿No tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Me pueden frenar, repetir algo que dije? No tengo problema. Permiso, voy a proceder a preguntar. Sí. En relación a esto de las medidas excepcionales. Sí. Cuando se llega a esa medida, un poco por ahí es una de las ideas que estaba dando vuelta en relación al patronato, digamos, este mito de se saca al niño y se lo pone en un orfanato, que tenemos esa idea, digamos, muy vieja. Hoy día, en este nuevo paradigma, digamos, ¿qué pasa con los niños que se los saca del seno familiar? ¿La medida excepcional cambia el centro de vida del niño o niña? Sí.
La intención es que se pueda tomar del modo menos disruptivo, menos dañino para la vida y el transitar de ese niño o niña. Es real que se trata de tomar, no lo tomamos nosotros como servicio local porque eso es competencia específica del segundo nivel. Sí podemos como dar sugerencias, nosotros solemos dar sugerencias, mirá, tiene tal familiar que estaría interesado porque entrevistamos familia empleada y habría una posibilidad de que el niño esté aquí o allá. Eso sí se suele hacer como que sugerencias. Pero bueno, hay cuestiones que cuando son delictivas, que por eso lo hago como mucho hincapié, porque nosotras son muy pocas las que hemos pedido medida excepcional, que si te digo de las 200, si digo 6 me parece que eso es mucho, pero por eso no hemos pedido tan como Distrito Oeste, pero era algo que, no sé, por decirte, esa misma noche había una fiesta con ofertando a estas niñas, entonces, y salió en cuestiones de redes sociales. Entonces, eso hubo que caer ahí, hubo que caer con la policía y sacar esas niñas de ahí. Estamos hablando de nenas de 8, 9, 10 años. Y no había otro modo. Yo, ya te digo, lo intentamos que se pueda cuidar muchísimo, pero ahí no teníamos otra posibilidad. Entonces, sí, no es nosotros, es la Dirección Provincial de Niñez que tiene que ir con la fuerza policial. ¿Es horrible? Sí, es horrible. Se intenta evitar y se intenta agotar otras instancias, pero cuando hay una cuestión de un delito, está primero cesar ese riesgo de vida cierto e inminente. Después veía ahí que preguntaron el tema de la adenda. Una adenda es cuando uno quiere reemplazar una cuestión, en esto que digo, la titularidad de la asignación, porque por ejemplo la cobra la progenitora de tal niño o tal niña, y hace 6 años que ella se fue a vivir a Buenos Aires, pero la sigue cobrando, el niño o niña de, por ejemplo, 12 años, está a cargo desde hace 6, 7 años de una abuela. En eso se hace una adenda que no la podemos confeccionar nosotros, eso se encarga de hacerlo la CENAF, y en Rosario hay una sede de la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia. Las CENAF, la verdad que súper expeditivas en este sentido, porque uno presenta un informe con los datos, mira, no está tal persona que la está percibiendo y está como cuidador desde hace tanto tiempo. Ellos después hacen una entrevista en domicilio, confirman estos datos que nosotros damos por las partidas y demás, que haya una afiliación, tiene que haber algún vínculo afiliatorio para que se pueda dar vía esta adenda, que está cuestión de seguridad social, como es la asignación, la pueda empezar a cobrar la abuela o la tía, puede ser. Algo que no les mencioné y que me parece también súper relevante, que siempre cargamos con esta cuestión de género de la mujer. Yo hasta estoy hablando mucho con la tía, la abuela. Siempre se intenta de habilitar la cuestión de línea paterna. A ver, a veces no figuran los datos de quién es el padre o progenitor de tal niño, porque ya está en el nombre. En esa primera entrevista que nosotros tengamos y que podemos desplegar, se intenta averiguar qué datos tenemos de la línea paterna. No está el progenitor. Bueno, ¿qué podemos hablar con los abuelos, tíos o línea paterna? ¿Y qué otros cuidadores o posibles acompañantes en esta crianza de esos niños, niñas, hay? Insisto, esto con una cuestión de perspectiva de género, que si no siempre parece que las cuestiones de cuidado caen en el género femenino. Eso por otro lado aclarar. Y bueno, en esto de las condiciones de vida, hoy sabemos que vivimos en los índices de pobreza son altos, pero nada de eso a ver, que la vivienda sea pasado a mí el año pasado, les voy a contar eso. Me convocan de ciencias médicas para hablar también de los circuitos institucionales, porque dado el aislamiento y dado las medidas por tema COVID, las PPO, que son las prácticas profesionales obligatorias, los médicos recién recibidos, que ya estaban casi, era la última materia que les quedaba, no las podían ir a realizar. Entonces, bueno, me convocan un poco también para conocer esto. Y yo ahí lo que les trataba de transmitir, a veces en esto de llega un niño con alguna patología, llega con un adulto o llega solo, pero llega al centro de salud
y se le pide, mira, tenés que aplicar tal tratamiento tenía una cuestión tipo como un perro, como rabia, no es rabia, no me sale la cuestión médica precisa, pero había que aplicarle una loción, que después de la loción había que bañarlo, y eso había que hacerlo 5 o 6 días seguidos. La mamá, sola también, que no lo podía hacer, ya era catalogada cruz, mala madre que vos decís porque no le puedo aplicar. Cuando vos empezás a indagar un poquitito más, viviendo acá en la ciudad de Rosario, no tenía canilla en el domicilio, no tenía agua. Caminaba 2 cuadras para buscar agua. No tenía una cocina, porque digo, nosotros a veces pensamos cuestiones básicas, no tenía una cocina. ¿Qué hacía? Fuego atrás de la casa para hervirle el agua y poder, pleno junio, julio, te voy a decir, le tenía que aplicar esta loción a la nena, después bañarla, después al otro, a las 6, 7 horas la tenía que volver a hacer. Y voy a decir, ay, por favor, tengamos en cuenta las condiciones de vida de la población con la que trabajamos. Es una cuestión, y a ver, eso implica que sea mala. No, la estabas cuidando, que no tenía agua para cómo lavarla, y no tenía agua para cómo, ¿y ahí qué se hizo? Articular con otras instituciones del territorio. Cuando esto lo compartimos con la escuela, usted dice, bueno, la escuela es la cuestión pedagógica, pero la escuela habilitó, no, que utilice el baño de acá y que aplique de lunes a viernes, que viene a la escuela, que lo podemos ayudar a aplicar acá, que venga la mamá y le aplique esta loción que después hay que sacársela a las 6 horas, cosas así. Bueno, pero si no quedaba con el título para esta profesional médica, no, ella no lo hizo y se empeoró el cuadro de la niña. Pero se empeoró porque obviamos las condiciones de vida de donde viene la población. Y eso no implica una cuestión de mala madre o de vulneración de derecho. A ver, insisto, lo que tenemos, por eso volver al principio, esto no se trata de derivo la situación en que la trabaje el servicio local, porque al territorio le vamos a pedir más trabajo y es una cuestión ética continuar con un plan de acción en ese territorio que implique subsanar esa vulneración de derechos, que implique mejorar esas condiciones habitacionales, que implique beneficiar o garantizar esos derechos vulnerados en estos niños, niñas. Bueno, es un poco un pantallazo general. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si no seguimos con Silvia y después volvemos. No sé. Ahí había una pregunta más que no sé en realidad si no estuvo más o menos contestada. ¿En qué consistiría una MPI? Un ejemplo de intervención en ese sentido, pregunta Juan Rosa. Bien. ¿Vieron esto que les decía en principio de las actas acuerdo? Que hay, por un lado, nosotros medimos como en actas acuerdos institucionales y por otro lado las actas acuerdos familiares. Si ese acuerdo no prosperó, no avanzó, nosotros ahí aplicamos lo que se llama, pero esto es en acuerdo con las instituciones del territorio, pero somos el único organismo que lo puede realizar, una medida de protección integral. En esa medida de protección integral tiene todo como una introducción y después hay puntos que confeccionamos según la situación. Esos puntos puede ser desde acompañar a realizar, y que ponemos como un parte y un parte, a realizar alguna denuncia, porque a veces hay situaciones de violencia. No sé, recuerdo una de las parejas de la mamá que era muy violenta con los niños, y nosotros ahí le pedíamos el involucramiento para que nos acompañe. Ya habíamos hecho una denuncia nosotros, pero ella seguía en pareja con este señor. Y pudimos ir trabajando junto con el área de género para que ella también pueda denunciar estos actos de violencia para con estos niños. Después, desde eso hasta cuestiones específicas de algún control de salud o alguna evaluación de algún otro profesional, pero son como puntos que en la medida de protección integral ahí sí es como una obligatoriedad de ese progenitor o progenitora o el grupo familiar o involucrar a otros en el cuidado. Bueno, solicitamos la colaboración de esta abuela o de esta tía o de esta vecina, porque también hablamos de familia de la comunidad o de referentes afectivos. Bueno, sumamos a esta otra persona que tiene un vínculo afectivo con el niño o con la niña y lo sumamos en esa medida de protección integral, la cual sí o sí
tiene que firmar uno de los progenitores o progenitora. Ahí no hay mucho acuerdo, no hay como... Nosotros los acuerdos los hicimos previamente. Si esos acuerdos es más una cuestión, una imposición que ya se logra hacer cuando uno llega a una MPI. Y las MPI luego tienen un seguimiento, una evaluación. No es que, hice la MPI y me olvidé. No, por el contrario. Tienen un seguimiento mensual cuando se confeccionan una MPI. Bueno, espero haber respondido. Sí, bárbaro, Luisi, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Silvia y después cualquier cosa al final retomamos las preguntas. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes, y les agradezco muchísimo la invitación. Y también les agradezco muchísimo la existencia de este programa, y porque trae algunas cuestiones que me gustaría puntualizar. Yo voy a tratar de ser muy breve. Quisiera subrayar algunas cuestiones que tal vez no describan tan minuciosamente el circuito. Si es esa la intención, a lo mejor podemos pasar a las preguntas y que ustedes y sus inquietudes orienten qué es lo que quisieran conocer de lo que yo voy a hablar. Pero yo voy a hacer hincapié en este programa de acceso a la justicia y de la cuestión de la distancia, el abismo que hay entre los sujetos y los derechos. ¿Y por qué yo digo que esa distancia no la estamos logrando bordear, aunque sea desde el sistema de protección integral? Que muchas veces, más que de protección integral, termina siendo de desprotección. Entonces les voy a contar algunas cosas. En principio quería empezar con una frase de Reyes Mate, que es un filósofo, un filósofo levinasiano, que dice: el que sufre la injusticia no plantea consensos, exige respuestas. ¿Y por qué yo traigo esto? En principio porque sé que ustedes se sumaron a este programa desde distintas disciplinas para armar algo que tenga que ver justamente con un diagnóstico. Porque si el programa es acceso a la justicia, es porque la justicia evidentemente no es muy accesible a los sujetos y necesita mediaciones, intermediaciones, instituir siempre algo que parece ser un intento de respuesta a la controversia que la institución de justicia termina implantando, a esa distancia que hay entre la justicia como discurso social, político, general, universal, y las condiciones materiales de vida, como las que hablaba Luisina recién, y los principios que esa justicia trae, que desde la Revolución Francesa son los principios de igualdad, fraternidad y libertad. Más controversial en este momento, imposible. Así que yo voy a tratar de puntualizar justamente qué cosas a mí me parece que son las qué lógicas son las que se repiten casi a modo de síntoma social en esa gran grieta que hay entre la vida cotidiana de los seres humanos y los sentidos instituidos de justicia y el circuito burocrático administrativo que el Estado pone en juego en función de responder a las necesidades de esos sujetos, y en relación a estos tres principios que yo empiezo como ya adelantándoles que para mi gusto son controversiales.
La cuestión de la institucionalización que promueve el nuevo sistema y el nuevo paradigma de protección integral, institucionalización de circuitos administrativos y jurídicos diferentes al paradigma de la situación irregular, que era el que reinaba hasta hace muy poco, como dijo Luisina, podrían estar estableciéndonos la ilusión, el imaginario o el mito de que, o la ficción de que a través de el cambio de jurisdicción estaríamos cambiando la condición de los sujetos en juego, que son las niñas, los niños y adolescentes. Y esto puede ser una ilusión con la que ustedes enfrenten, llegando al territorio, muchos de ustedes ya graduados, tal vez algo de esto anticipen, incluso a lo mejor lo anticipan en sus vidas cotidianas, pero el cambio de jurisdicción que hizo la ley de protección y que instauró un sistema de protección integral, no nos garantiza para nada que los niños, niñas y jóvenes sean sujetos plenos de derecho, como dice la ley. Lo que quiero decir es que haya una ley, así como hay una ley de salud mental, como hay una ley de medios de comunicación, como hay una ley de violencia de género, como hay una ley, que haya nuevas leyes, un código civil y comercial nuevo, que instituye nuevas formas de pensar, que ponen en el centro de sus definiciones a la persona y a su pleno derecho y su plena capacidad, la plena capacidad de la persona para justamente poder ejercer sus derechos, no hacen por sí mismos el trabajo. Por eso festejo el programa de acceso a la justicia y por eso me parece que es más justificado que nunca que existan intermediaciones y que, bueno, que en esas intermediaciones intentemos hacer una red de justamente aquellos circuitos que nacen como respuesta a lo que los circuitos instituidos en muchas ocasiones no logran alojar, albergar, no logran dar respuesta. Lo que no quiere decir eximir a esos circuitos burocrático-administrativos, institucionales, que la ley también funda, de la responsabilidad que tienen respecto del ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Tres cuestiones fundamentales que atañen a el arrasamiento de las condiciones de esos derechos hoy en el campo de infancia e instituciones, pero también en el campo de la salud mental. Las violencias, el consumo problemático de sustancias y los suicidios podrían ser un trazador que nos dé alguna idea de las problemáticas fundamentales con las que nos encontramos en el territorio y que no atañen solamente a toda la población, sino que atañen específicamente a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Y cuando en el programa Escuchar a Niños, Niñas y Adolescentes en Clave de Derecho, que coordino de la Universidad Nacional de Rosario, nos proponemos analizar cuáles podrían ser las condiciones sociales singulares o históricas que están funcionando para que nos encontremos con la envergadura de estos tres problemas, la violencia, el consumo problemático, que son no solamente arrasadores, sino que son muy intensos, que están respaldados por números, aunque la epidemiología en nuestro país no está lo suficientemente desarrollada como para darnos los datos fehacientes para poder alojar estos problemas,
pero sí los trazadores son reiterados y sí son sumamente problemáticos. Y cuando hablo de violencia no hablo solamente de la violencia callejera, hablo de la violencia armada, de varones contra varones, hablo de la violencia patriarcal y los feminicidios, hablo del abuso sexual infantil, hablo de la violencia en donde los niños son testigos y son también objeto. Cuando hablo del consumo problemático estoy usando un eufemismo que utiliza el sistema y que tiene que ver, porque en realidad no sabemos bien cuál consumo es problemático o no. Consumir televisión es problemático, consumir alcohol es problemático, consumir basura todos los días en los enunciados que se repiten desde todos los lugares es problemático. Bueno, no sé qué consumo es problemático, pero sí ese eufemismo responde a un desacople entre estos conceptos que están de alguna manera vehiculizados por los nuevos marcos legales en términos de discursividad, en las nuevas leyes, y lo que sigue siendo nuestro Código Penal, lo que sigue siendo la puesta en acción de los circuitos represivos del Estado en relación a la organización policial en los territorios, lo que sigue siendo el problema de las adicciones y su relación muy estrecha. Fíjense que los tres problemas que tenemos tienen una relación muy estrecha con el perimido, el sacado de lugar, el que ya no es enunciado problema de la peligrosidad social, que no es más enunciado en esos términos, pero que sigue fundamentando la mayoría de las intervenciones del Estado. Entonces, tenemos esos tres problemas y en relación a las respuestas que se dan a esos tres problemas, yo voy a intentar analizar en los discursos instituidos algunas cosas que se repiten, pero en el diálogo, ¿no? En el lenguaje coloquial. Una de las aseveraciones que se repiten en el lenguaje coloquial, en los circuitos jurídicos administrativos o en los circuitos del Estado, es la lógica de lo que hay. Recién Luisina Finos estaba contándonos que sobre las leyes de las medidas de protección integral. La medida de protección integral es el contenido liso y llano de la política pública, ¿no? Quiero decir, la política pública es aquella política que pone en agenda una necesidad social y en acción la gestión de poder dar respuesta a esa necesidad social. Ahora, ¿cómo se lleva adelante en el sistema de protección integral esa respuesta? ¿Y qué es lo que nos pasa a los agentes de esa respuesta en el territorio? Y lo que nos pasa es que terminamos administrando la lógica de lo que hay, ¿no? La señora que no tiene agua va a buscar agua a la escuela. El agua es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Entonces, nosotros hacemos todo el trabajo artesanal de la red, pero digo, no lo hace Luisina ni lo hago yo solamente. Ustedes lo van a encontrar en los centros de salud, en las escuelas, con las mejores intenciones. Todos los agentes del Estado estamos puestos a administrar lo que hay. Porque la burocracia nos dice que tenemos que administrar lo que hay, no pedir más. Si no somos caros, no estamos desubicados. Pero bueno, pero resulta que también podría ser una medida de protección integral un pedido judicial al MPI al MPB, a la vivienda,
para que le den una vivienda adecuada a la señora que tiene los 3 hijos, ¿verdad? Bueno, si nosotros tenemos una investigación que hace el análisis de los contenidos de los pedidos de medidas de protección integral. No hay ninguno que diga, o muy pocos, en el caso de discapacidad solamente aparecen, que diga que esta familia necesita una vivienda digna. Cosa que es el ABC de este marco fundamental de los derechos humanos de los que estamos hablando. O el agua, o, bueno, ahora la educación que está en discusión, ¿no? Ahora parece ser que los sectores más neoliberales de nuestra sociedad se han dado cuenta que la educación es un derecho fundamental. Maravilloso descubrimiento, ¿cierto? Digamos, el tema es, después de postergar, desmantelar, condenar a las escuelas públicas a la depreciación más grande, ¿no? Pero yo marco esto porque es un vicio que a lo mejor ustedes que son nuevitos los van a poder ver mejor que yo, porque yo hace muchos años que estoy y ya tengo muy naturalizado nuestros vicios, viciosamente naturalizados, qué es lo que podemos hacer y lo que no. Y dentro de esa naturalización yo les quiero remarcar y les quiero proponer que no se queden con lo que hay. La segunda propuesta es analizar. Hay un compañero que mira muy serio. A lo mejor los que no están de acuerdo pueden objetar, pelearme, porque para eso estoy. La otra lógica dominante, hegemónica, que nos atraviesa, y estoy hablando, no estoy dirigiendo una crítica a nadie, sino nosotros somos miembros, yo soy parte del sistema de protección, y hace muchos años que trabajo en esto, y sin embargo hay algo que está todo el tiempo haciéndonos obstáculos, haciéndonos fronteras al hacer, digamos. Y después les voy a contar, digamos, los presupuestos, por lo menos he logrado formalizar respecto de esto, pero otra lógica es, esto no es para acá. Entonces, no es para acá. El consumo problemático, el adicto, el violento y el suicidio, no, eso no son para acá. No son para acá. Van al hospital general, no son para acá. Van a la... No hay lugar, ¿no? Entonces, tenemos una ley de salud mental que propone desde hace tiempo el cierre de los monovalentes, de los manicomios, y convertimos a la sociedad en un espacio manicomial, porque no hay lugar para nadie. Generamos condiciones y después no podemos, no sabemos cómo abordar esas condiciones, y entonces esos sujetos son los portadores de ese no lugar. Eso se llama segregación. Esa segregación que además vehiculiza estas ideas de peligrosidad, de riesgo, que se identifican en un sujeto, justamente son la condición sine qua non de los fundamentalismos que dan origen incluso al exterminio, ¿no? No solo a la exclusión social, sino también al exterminio. Y que si no, muchos de los bolsones de población que nosotros no estamos pudiendo atender, en las cuales la mayoría son niños y jóvenes, son realmente los depositarios de esa exclusión y de esa, de alguna manera, frontera de exterminio que genera este sistema del que participamos todos. En función de estas cuestiones, quería decir otras 2 o 3 cositas más generales y después pasar a pensar cuáles son los circuitos más visitados de atención para responder a estas dimensiones del sufrimiento que son enormes. Un grupo que estamos pensando hace un tiempo decimos que hay 3
por lo menos 3 causas del padecimiento o el sufrimiento mental. Y una es la impunidad. La otra es la desafiliación, y la otra es la desigualdad en términos de inequidad, en términos de desigualdad de oportunidades. En función de pensar a la infancia y a la juventud en relación a eso, hay 3 cuestiones fundamentales que me parece que hay que subrayar y de las cuales hacer frontera. Para la infancia y la juventud tiene que haber una frontera entre el ejercicio de la sexualidad en términos del abuso sobre sus cuerpos, la intrusión, el trabajo, el acceso al trabajo en términos de explotación y de trata, de la que hablaba recién Luisina, pero que es algo que está también muy naturalizado, y la violencia. Y esa frontera estamos nosotros, los adultos en principio, y todos aquellos que somos corresponsables según la Ley de Protección Integral, estamos en cabeza de intentar generar respuestas a esos problemas. Si nosotros articulamos esto que tiene que ser un límite imposible de transgredir para que haya infancias, para instituir infancias, para darle la oportunidad a los pibes, a las pibas y a los jóvenes de tener una infancia, de partir desde allí para poder hacerse un lugar en la sociedad, en la comunidad a la que pertenecen. Si pensamos en articular esas 3 cuestiones que yo les digo con estos 3 motivos que hacen al padecimiento y al sufrimiento mental, yo elijo y elegimos este grupo con el que coordino, que es el dispositivo de punto de encuentro familiar y el programa Escuchar a Niños, Niñas y Adolescentes, un concepto que es un concepto que está muy reducido a su versión jurídica, que es el concepto de filiación, pero que nos puede servir para pensar cuánto cuánto como comunidad podemos alojar a las nuevas generaciones en estos términos, qué estamos haciendo y cuándo es una condición sine qua non intervenir, interrumpir algo que está constituyéndose como un ataque al lugar de esos niños y jóvenes, justamente porque es un ataque a la afiliación social, o sea, es un acto de violencia excluyente, segregatoria, o es un acto en contra de su condición de sujeto, su condición de hijo de una cadena generacional, cuando es un problema de incesto, de violencia, que arrasa esa condición subjetiva. Y entonces utilizamos este concepto de desfiliación para pensar cuánto de eso podemos instituir en los lugares, en las instituciones, en los dispositivos en los que participamos. Yo no sé si estoy reduciendo a lo mejor y condensando muchísimo y conceptualmente muchas de estas cosas, simplemente a lo mejor para que queden como títulos, para que podamos seguir explorándolos. Pero en la segregación hay una cuota muy importante de esta condición que hace a un sujeto no perteneciente a su comunidad, ¿no? Hay una cuota muy importante de desafiliación, diría Castel, de desafiliación social. Las instituciones, en sus circuitos burocrático-administrativos, a través de estas 2 grandes principios de hacer solo con lo que hay, y para acá no es, generan fronteras de desafiliación, de despertenencia, y también entonces profundizan la condición de exclusión social. El acceso a la justicia vendría a ser la posibilidad de
generar dispositivos intermediarios que permitan, de alguna manera, no a lo mejor permanentemente, ni solo discursivamente, acercar la condición de pertenencia a los sujetos que han quedado de alguna manera en los bordes, respondiendo a los funcionamientos de las instituciones y no las instituciones respondiendo a sus necesidades o sus problemas. Y lo que yo les quiero transmitir es que parte del problema es justamente cómo construimos el problema. Porque si nosotros construimos el problema desde nuestra capacidad o incapacidad de comunicarnos con alguien, de darle lugar, y no partimos de la base de que ese tiene que tener lugar sí o sí, porque es una persona como nosotros. Si nosotros partimos de la base de que son las personas se tienen que adecuar a las instituciones, a lo que hay, y no que las instituciones tienen que adecuarse a las personas y responder a lo que les pasa, y no vamos a estar nunca del otro lado, digamos, no vamos a estar nunca perforando ese acceso necesario a la justicia. En función de este diagnóstico, y en función de que la letra de la ley no se operacionaliza solamente porque está en la ley, sino que hay que hacer todo el tiempo y remover esos obstáculos para que, por ejemplo, un niño, una niña, un joven sea oído, es que generamos dispositivos que permitan de alguna manera acompañar el recorrido, dar estatuto al punto de vista de los niños, en los circuitos en los que llamativamente, a través del nuevo sistema de protección integral, recayó el control de legalidad de muchas de las instancias que le tendrían, que están para ponerle un límite a estas tres cuestiones de las que yo le estoy hablando: la violencia, la impunidad y la desafiliación. Una de esas instancias son los juzgados de familia. Ustedes saben que gracias a la nueva ley de protección integral, la égida que estaba en función de una gran cantidad, un gran bolsón de niños y jóvenes no pertenecientes a la familia burguesa, a esa mediación institucional primaria que propone el Estado burgués, que es la familia, estaban en manos del juez de menores. Cuando Luisina hablaba de ese paradigma del patronato, hablaste del patronato, ¿no? Dijiste así. El patronato, la figura central del patronato era el poder del juez de menores, que era un poder de paterfamilias, ¿no? Paterfamilias del patriarcado, ¿no? El paterfamilias viene de la organización de el pater griego, el pater romano, también había pater, que justamente justifica al parricidio. ¿Saben por qué? Porque hasta que no se moría, nadie más que él era dueño, ¿no? Él era el dueño de la vida de los hijos y de las mujeres. Y el parricidio está justificado como práctica en aquellos tiempos porque podías vos tener 60 años, pero si tu padre estaba vivo, vos no mandabas sobre tu vida ni sobre tus propiedades. Ese pater, esa figura de ese pater, pasa a través del derecho a la figura del juez de menores. Y ese juez de menores era el que decidía los destinos de los pibes hasta la instauración de la ley de protección integral tan reciente, como es también reciente el cambio de la letra fundamental del organizador vertebral de nuestra letra orgánica de derecho, que es el Código Civil y Comercial. Hasta hace muy poco tuvimos un código, que fue el Código de Vélez-Sarsfield, que respondía a principios muy cercanos a los de la irregularidad social del patronato. Bueno, haciendo este paréntesis,
La nueva égida de decisión de estos tres problemas que yo les estoy planteando acerca de las fuentes del sufrimiento psíquico, que son impunidad, violencia y desigualdad, están en manos de los juzgados de familia. En las manos de los juzgados de familia está el control de legalidad de las medidas excepcionales. Puede estar también la imposición de las medidas de protección integral, si uno insta. Está la cuestión de la violencia familiar, y está también que a veces, cuando no se penaliza, cuando no participa de la égida penal, y está la otra cuestión que... la desigualdad, bueno, en términos de que el derecho tendría que ser el garante, justamente el guardián de la igualdad de oportunidades. Ahora, el punto es que justamente en esos circuitos de intervención, en pos de este caballo de Troya, como dicen algunos teóricos, que es el interés superior del niño, se cometen las salvajadas más horripilantes. Y entonces, este modo de ser oído termina no siendo un derecho, muchas veces una obligación a los pibes, se los pone a los pibes en situación de extrema violencia, repitiendo el abuso, generando condiciones de revinculación con sus abusadores. Bueno, en este diagnóstico que nosotros hacemos, generando la separación de hermanos que van a diferentes familias adoptivas después de una medida de protección excepcional que pasa a adoptabilidad, escuchando muy tardíamente a los pibes o solamente cuando les pasan a avisar que están en situación de adoptabilidad, aunque esté muy claro que los niños y niñas tienen derecho a participar de los procesos que les conciernen. Bueno, instauramos un dispositivo que se llama punto de encuentro familiar y que nosotros siempre decimos que tendría que ser punto de elaboración de filiación o algo parecido, porque justamente lo que nosotros intentamos instituir allí son condiciones para que alguien pueda identificarse con un lugar en una cadena genealógica, o sea, en términos de pertenecer a, en relación a sus antecesores y a sus sucesores, pero también en términos de pertenecer a una comunidad que lo aloja, que lo escucha y que pone en valor su punto de vista. A partir de ahí es que generamos un grupo interdisciplinario, y tiene que ser interdisciplinario porque no podemos, la escucha, es que nosotros decimos que es una escucha analítica, no es la escucha de los analistas o de los psicoanalistas solamente, es una escucha que tiene que ver con propiciar justamente la ida y vuelta que una palabra tiene y no dejar solo a los chicos en los escenarios decidiendo por sí mismos o decidiendo cuestiones brutales que no le atañen, que atañen a otros, que dirimiendo incluso conflictos que no son propios. Y entonces, en función de esa trayectoria, de una larga trayectoria en el acompañamiento de niños separados de sus familias por decisiones jurídico-administrativas, que quedan en un limbo de identificación y en un silenciamiento de sus marcas, siempre queriendo volver a donde se lo sacó, sin saber demasiado por qué se intervino así en sus vidas. Fue en función de eso que creamos este punto de encuentro familiar, que tiene 3 líneas fundamentales de intervención. Tiene que ver con la intervención directa en relación a los pedidos de intervención de los juzgados de familia en conflictos de larga data entre padres no convivientes, o en conflictos, por ejemplo, de tenencia, de filiación, de referencias familiares ampliadas.
intervenimos en acompañamiento de niños que vivieron mucho tiempo en instituciones o que viven alejados de sus referencias familiares, que las medidas jurídico-administrativas interrumpieron y que piden volver a ver a sus hermanos, volver a ver a sus padres, aún estando en otros sistemas familiares o en situación de adopción. Y bueno, intentamos generar condiciones de posibilidad para que ese vínculo sea un vínculo que no los atornille, digamos, que no los clave en algún lugar, sino que les dé justamente el juego, la posibilidad de pertenencia. El juego que la palabra de un niño tiene que tener, como la tiene el Estatuto de la Palabra, y que muchas veces es entificado y también es cristalizado en el sufrimiento y en una condición de la que no puede de ninguna manera participar en las decisiones, porque son decisiones que van muchísimo más allá de la posibilidad que tiene un niño de entender los alcances, ¿no? O sea, los niños no pueden decidir todo por sí mismos, necesitan de nuestra ayuda, pero no puede ser que las decisiones que tomemos con ellos no tengan en cuenta su punto de vista. No puede ser que no tengan en cuenta su palabra, o no puede ser que solo tengan en cuenta lo que ellos dicen, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Bueno, la violencia de la que yo hablaba también es esto. La violencia es literalizar un mensaje cuando sabemos que la palabra no tiene esa condición, para nadie, tampoco para los adultos, para justificar nuestras acciones o nuestras decisiones, para justificar el es lo que hay, o siempre fue así, o para también justificar para acá no es, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les quería contar, todas estas cosas que venimos pensando, les quería contar que este dispositivo existe en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, que no tiene presupuesto propio, que es un intento de dar respuesta distinta, diferente, diversa, a los circuitos a los que más apela el sistema, que son circuitos de individualización del sufrimiento, de culpabilización y de responsabilización individual de los problemas. Es como si nosotros le devolviéramos a la señora que el problema de ella es que no tiene agua, ¿me entienden? O sea, entonces, lo que el sistema en general hace, también en el circuito judicial, es individualizar el sufrimiento, mandar a todo el mundo a psicoterapia individual. Otra de las cosas más habituales en esta lógica de lo que hay es poner un acompañante terapéutico a cada uno de las familias, resolver eso con intermediaciones que no interrumpen el sufrimiento, no interrumpen la violencia, a veces la reduplican, no interrumpen el silenciamiento y tampoco tienen en cuenta esta condición fundamental de toda persona, que es habilitar a su punto de vista y su participación activa en los procesos que vive y que le conciernen. Aunque sea discapacitado, aunque hable otro idioma, los que tendremos que aprender a hablar otro idioma, interpretar lo que pasa y apoyar a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, seremos nosotros. Así que les agradezco la atención, espero las preguntas y termino. Buenísimo, muchas gracias, Silvia. Bueno, abrimos ahora para algunas preguntitas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola Silvia. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Martín, aprovecho para presentarme. Yo soy parte del equipo de acceso, soy de la carrera de Historia, de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, y me desempeño como docente en la escuela media. No, y vengo participando del equipo de coordinación de acceso hace un tiempo ya, y quería explicarte el porqué de esa seriedad en mi semblante cuando lo mencionaste. Yo de hecho suelo ser una persona que me considero con semblante alegre y jocoso.
Pero en determinado momento vos estabas hablando de las distancias que existen entre lo instituido y la realidad, digamos, y la situación que encontramos en el territorio, y en esa brecha, justamente en quitar los obstáculos de ese camino. Y yo estaba de acuerdo y pensando sobre eso, y bueno, en determinado momento mencionaste una serie de problemáticas que efectivamente forman parte del acervo cotidiano de las consultas que llegan a las asesorías. Y efectivamente, en ese momento, cuando a veces no las palabras cobran imágenes y cobran cuerpo y cobran recuerdos, se vuelven muy fuertes y de repente el semblante se me puso serio porque me remitió a ciertas huellas de memoria de personas, ¿no? Porque efectivamente esto es una trama vincular también, las instituciones son tramas vinculares entre personas, y bueno, y a partir de ahí yo empecé a reflexionar y te quería comentar sobre bueno, cuestiones más vinculadas con mi disciplina, pero que también forman parte de esa brecha, de esa grieta que existe entre muchas veces las leyes, ¿me entendés? Vos mencionabas la ley de salud mental, la ley de género, y yo pensaba en la ley de educación, en nuestra ley de educación, una ley que en su letra, digamos, tiene muchísimas cosas con las que yo concuerdo, y creo que todos aquí concordamos muchísimo de los valores que esgrime, pero que en la práctica sabemos que en la institución escolar muchas veces, y más en este contexto en el que nos estamos atravesando este último año, tiene dificultad para hacer cumplir su letra, de que la educación primaria y secundaria es obligatoria para todas las niñas y adolescentes de nuestro país, y eso en la práctica no sucede. No sucede, y parte también, digamos, de nuestra tarea como agentes de la universidad que representamos en esta tarea tan importante de brindar, o no de brindar, sino de construir un acceso a la justicia para todos y todas. Bueno, yo pienso también que la educación y la institución escolar no puede quedar nunca por fuera, y también es una herramienta que bueno, que también tenemos que considerar para poder hacer frente a esta situación que viven los niños y niñas. Así que bueno, gracias también por tus palabras. Martín, me supuse que la seriedad tenía que ver con eso. En general, no es algo buscado, pero sí la resonancia íntima a mí también me pone muy seria en estos temas, a pesar de que hace mucho que transito por estos escenarios. Pero sí me parece que hay un punto ahí que es interesante. Me estaba acordando mientras vos decías lo de la ley de salud mental, la de educación y de lo que acompañamos. Muchas veces acompañamos en una posición sustitutiva o suplente de lo que no hay. Hay una cosa que dice la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad, habla de los apoyos. No sé, los que están en derecho capaz que saben un poco más de esto. Hablan de que la persona tiene capacidad, ¿no? Se le supone capacidad. Este es justamente el nuevo paradigma de protección integral, porque antes se hablaba de incapacidad. Ahora la incapacidad solamente está restringida a situaciones de extremas, como, qué sé yo, lo que le pasó a Cerati durante no sé cuánto tiempo, que no podía ni hablar ni hacer nada, digamos, la muerte cerebral sería la incapacidad. Y habla de apoyos, de que la sociedad y el sistema y la justicia tienen que brindar apoyos para que las personas puedan ejercer sus derechos. Y pensaba que muchas veces en esos acompañamientos que nosotros generamos, sin querer, quedamos en el lugar de, ¿no? Y no instamos a la constitución de respuestas que cambien realmente las condiciones de vida. Por eso yo hablaba de la lógica de lo que hay, porque muchas veces quedamos intentando morigerar, sustituir, acompañar,
Y realmente, digamos, lo que no logramos hacer es agendar en la agenda del Estado esas necesidades. Tal vez por esta escotomización, esta restricción que nos produce el no poder leer los procesos de intervención desde otros lugares, esto lo tendría que hacer a lo mejor la gestión, pero nosotros sí podemos agendar la necesidad, agendar estas vidas con estos rostros. Y bueno, en parte por eso, y por esa lectura particular que yo ya puedo hacer, no solamente por el lugar donde estoy, sino también por mi edad, una lectura de los procesos desde otra distancia, desde otra mirada, no tan desde el rostro del que sufre, pienso que una de las cosas, de las advertencias que tenemos que tener, es que los procesos de intervención y toda intermediación que se produzca en territorio tiene que tratar de tener esta advertencia, no ser sustitutiva, ¿no? Acompañar, dar lugar, agendar, pero no intentar sustituir lo que tiene que hacer justamente la política pública, el Estado, y entre esas cosas hay algo que nos llama urgentemente, y es que no necesitamos tanto protocolo como respuestas inmediatas, decía Luisina. Nosotros necesitamos ya no tanto monitoreo, constatación, trabajo artesanal sobre lo mismo. Nosotros necesitamos respuesta inmediata, que si caemos en un lugar donde hay pibas que están explotando sexualmente, tengamos dónde llevarlas. Eso necesitamos. Necesitamos que si hay un pibe si nosotros escuchamos a un pibe, que eso es lo que nos dice la Ley de Protección Integral, en cualquier ámbito que está siendo objeto de un delito, yo no hablo de derechos vulnerados, ¿no? Porque la vulneración de derechos lo genera la misma política pública al descuidar en la desigualdad y en la segregación a tanta gente, digamos. ¿Por qué tanta gente tiene una canilla pública en lugar de agua, que es un derecho fundamental? Agua en su casa, digo, ¿no? Entonces, el punto es, necesitamos agendar esta respuesta inmediata a los problemas más acuciantes y dejar de boludear, porque el consumo problemático hace tiempo que es un problema de la niñez, no solo de la juventud, de la niñez. Nosotros tenemos chicos descerebrados por consumo de Poxirran. Ahora, ¿dónde lo vemos? ¿En qué paper científico, académico vemos este problema enunciado? Y somos la academia, somos la universidad. ¿Dónde lo vemos enunciado? ¿Cómo lo ponemos a laburar? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo le respondemos a ese problema? ¿A quién se lo agendamos? Bueno, eso me parece que es fundamental, volverse a preguntar, pero no para hacer el trabajo artesanal sino para exigir respuestas inmediatas a estos problemas. Y condiciones extraordinarias sí hay que exigirlas. Chicos, la pandemia nos mostró que cuando se agendan condiciones extraordinarias, se agendan. La gente que estaba afuera del país vino en viaje pagada por el Estado, se alojó en hoteles pagados por el Estado. Condiciones extraordinarias se pueden generar. No sé qué más decir. Bien, gracias. No sé Sí, si- yo quería sumar esto de agendar, de que es una característica que los problemas sean individualizados, que sea por la situación tal. Eso intentamos todo el tiempo de generar mayor participación y que las problemáticas son colectivas. Nos pasa hasta con los mismos otros profesionales que están en servicios locales y que vos decís una precariedad, van 2 veces a la semana, monotributista, bueno, digo, para con los demás profesionales como para con la población con la que nos trabajamos. Insisto, esto de pensar colectivamente, de agendar, ya a ver, nosotros casi cada los 3 meses estamos presentando esto agenda a la municipalidad
a la provincia o de decir, estas son las problemáticas con las que más nos encontramos, cuando vemos que no nos escuchan algo, es a la Defensoría de Niñez, como para también que visualice que hay problemáticas que requieren una solución y que requieren ponerse en agenda. A ver, yo siempre digo que somos los que mayor podemos aportar a los cambios en las políticas públicas, porque tenemos una percepción de esa realidad, una mirada interdisciplinaria y somos los que mejor podemos trabajar para estas problemáticas y que cobren sentido. Eso por un lado. Y otro de esto de la formación permanente, de la lectura permanente. Más allá de uno recibir el título, hay algo que a uno lo sostiene individual, no individual, pero como profesional y en el colectivo con los compañeros, es esto de poder generar producciones. Yo esto decirles que les voy a mandar un artículo que hicimos hace un tiempo con Natalia Juárez, otra colega, María Sol Santa Cruz, que es de el sistema de protección integral, cómo debería ser o qué proyectaríamos de mínima para mejorar algunas cuestiones. Y a mí, en lo personal, esto de poder escribir, de poder leer, me sostiene, porque si no, a veces uno queda muy frustrado, sinceramente, en esa intervención que uno sigue eligiendo y que uno le pone alma y vida, pero bueno, es necesario cuidar el cuerpo de uno y cuidar a los compañeros que estamos juntos en esta, y por eso digo la importancia y la relevancia de seguir estudiando, seguir formándose y acompañarse en esa escritura. Gracias. No sé si hay alguna otra preguntita, le damos lugar a una más, porque ya estamos con el tiempo un poco justo. O alguno de los compañeros de coordinación que quieran hacer algún aporte. Creo que hoy nos vamos a ir todos con la cabeza llena de preguntas y de reflexiones. Yo quería hacer una breve intervención solamente para agradecer, porque si no por ahí, del lado de los que estamos como arrancando en este voluntariado, hay una actitud que por ahora es pasiva, ¿no? Pero es porque no dejamos de recibir un montón de información que es muy, muy valiosa y que ante la cual, al menos a mí, no me salen más que palabras de agradecimiento por su tiempo y por toda esta nueva perspectiva que nos están brindando a nosotros, los estudiantes, que por ahí estamos por ahora con una mirada medio sesgada desde una sola disciplina. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y de paso que Luisina les pasa el chivo, nosotros hicimos un libro que se llama Fraternidades y Parentalidades Malheridas y que también podemos poner a disposición de Acceso a la Justicia para que lo tengan y lo consulten. Sí, eso era una de las cosas que les queríamos transmitir. Bueno, vamos a estar armando me hace como un eco. Ahí está. A lo mejor porque yo tengo abierto el... Ahí está. Vamos a armar como una bibliografía a partir, bueno, de este primer encuentro para ir compartiéndoles. Lo vamos a ir subiendo en el Facebook junto con bueno, los encuentros que se van a ir grabando, así los que no pudieron estar o los que no puedan estar en los próximos van a poder acceder. Y bueno, y vamos a ir aportando toda esta bibliografía que las compañeras nos van a brindar. Y bueno, me sumo obviamente a lo que dice Jerónimo, creo, el estudiante, y bueno, en nombre de todo el equipo de coordinación, agradecerles muchísimo todas estas reflexiones que hoy nos aportaron y que es sumamente valioso para todo el trabajo que venimos haciendo y todo lo que se va a venir, digamos, este año. Ahí están llegando todos los gracias a las conversaciones. Bueno, creo que si no hay más nada para aportar, agradecemos inmensamente el tiempo que todos tuvieron y en especial a Silvia y a Luisina. Muchísimas gracias y nos vemos, bueno, el lunes que viene con todos los... Gracias y muchos buenos augurios a la entrada en el territorio que se viene y que salga, bueno, que podamos aportar también en la medida en que lo requieran,
Sí, gracias, muchísimas Nuestra gracias por la disposición. invitación. Muchísimas gracias. Y esto, cualquier necesidad de consulta, de asesoramiento, bueno, tienen nuestros mails, nuestros teléfonos, podemos conversar. Siéntanse habilitados para convocarnos. Está bueno, siempre estas instancias son enriquecedoras para ustedes, pero también para nosotras muchísimo. Así que Buenísimo. gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes que viene con todos los estudiantes y graduados. Chao, hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. hasta luego.